Pues nada, Coti se va a hacer un poco de rodaje. Primer día con la moto. Bueno, ayer hicimos el camino de vuelta a Cambados desde el concesionario y ahora pues por la mañana se va a hacer pues, los kilómetros que necesita la moto para hacer el rodaje, cuidar todo un poquillo. ¿Qué tal, Coti? Bien, a ver si no nos caemos. A ver si no se cae. Porque va justito el suelo, ¿eh? Mirad, va justito, justito. Y no os podéis imaginar yo, que soy mucho más baja. En fin, suerte, Coti. Gracias. Que vaya bien. Vamos a por ello. Primer día de rodaje completo, que ayer fue únicamente pues llevarla de vuelta a casa. Y hoy pues vamos a hacer una rutilla, vamos a salir desde Cambados, vamos a pasar por Marín y vamos a ir hasta Moaña a visitar a mi madre, a darle una sorpresa que no sabe que vamos a ir a visitarla, que estos días estaba un poco pachucha y a ver qué tal está. Pues ayer decía que me gustaría probar la moto con la ropa y demás que compramos, pues con un poquito de mal tiempo, y la verdad que está bien. Porque está empezando a chispear un poquito, pero no hace frío, lo cual se agradece. Y así, bueno, podemos probar un poco la impermeabilidad de la ropa. Las botas que llevo no son las de moto, que todavía no nos llegaron. Llevo unas botas de caminar de montaña, que bueno, para el caso nos van a servir. Al parar esta grabación, justo empezó a caer el diluvio universal y tuve que guardar la cámara. La parte buena es que pude probar la ropa en condiciones de lluvia intensa. Lástima para vosotros, que debido a eso no se pudo grabar mi primera actuación estelar, de la cual os hablo un poquito más adelante. Pues muy buenos días otra vez. Estamos saliendo otro nuevo día. Ayer fue un completo desastre. Después de que os grabé el trocito de ayer que decía que bueno, estaba lloviznando y tal, apagué la grabación para grabar más adelante, pero es que justo fue a apagar la cámara y empezó a diluviar, pero diluviar de todo. Tuve que parar en una gasolinera y desmontar la cámara porque el micro que va conectado a la cámara pues lleva corriente, lleva electricidad. Si entra el agua en el conector pues se puede jorobar el micro, la cámara, la cajita del MediaMod, de la GoPro y todas estas cosas que ya sabéis. No pude grabar nada porque estuvo lloviendo todo el día hasta que volví a casa. Por el camino paré en el bar de un amigo a saludarle, a enseñarle la moto y para colmo pues era una zona de estas peatonales con suelo de piedra de este bastante resbaladizo y estaba empapado. Y fui a girar con la moto y como no llego bien del todo el suelo, pues necesito muy buen apoyo. Y cuando fui a apoyar el pie, el suelo resbaló un poquito, se me patinó el pie izquierdo y a tomar por saco, ya se cayó la moto. No pasa nada, la moto la compramos sabiendo que esto es parte del oficio. Y nada, me tiré, en cuanto vi que se caía, la solté, me tiré, me di una voltereta por el suelo y me caí de pie. O sea que fue la primera caída con éxito. Creo que va a haber muchísimas más, porque soy muy nuevo en la moto, la verdad que no tengo la experiencia que debería tener para estas cosas, pero para eso estamos aquí, para tomárnoslo en serio, hacer kilómetros y empezar a viajar con esta moto. Lo que sí que estuve hablando con Lau y vamos a tener que hacer es un contador de caídas, así que cuando tengamos todo preparado y empecemos a grabar ya en serio, con todas las cámaras ahí, la del casco de ella, la cámara de detrás y todo eso, vamos a poner un contador de caídas, porque seguro que no va a ser la última. Y pues hoy, ya un nuevo día, seguimos haciéndole kilómetros, tenemos 174,3 ahora mismo y nos vamos a la zona de Sanxenxo, Portonovo, que seguro que para algunos os sonará de mucho, pues la zona así de veraneo y la zona así más famosa de Galicia para venir en verano y salir de marcha. Son las 12:30 y a las 2:30 tenemos que ir a tomar el vermú. A las 2:30 hay que guardar la moto, a las 2 hay que guardar la moto e ir a tomarse un pisco a la vista. Sanxenxo, seguro que os suena de algo. Aquí todo el mundo viene a veranear y
y a pasar los días de calor, no como hoy. Y lo curioso, aquí en esta bahía que se ve a la izquierda, es donde en 2014 Lau, un amigo que se llama Bruno, que es DJ, y yo montamos unas fiestas en barco y alquilábamos un velero y hacíamos 3 o 4 días a la semana, siempre que el tiempo lo permitía, fiestas aquí en esta bahía. A ver este bus que hace. Y esta zona además en verano pues ya entenderéis que está lleno de gente, hay mucho turismo, especialmente viene mucha gente de Madrid, o sea que seguro que los madrileños lo conocéis bastante bien y es una chulada. Un poco masificado para nuestro gusto, pero bueno, nos sirvió de negocio y nos dio un dinerito ese verano. Luego dejamos de hacerlo porque bueno, al final ya sabéis cómo son estas cosas de las fiestas y así la Guardia Civil venía a molestar bastante, en plan, ¿qué estáis haciendo? Tal, no era ilegal, pero al final no les gustaba que estuviéramos ahí y incordiaron un poco hasta que les dijimos, mira, dejarnos tranquilos, dejarnos acabar este verano y cuando acabemos esta campaña ya está, ya no lo hacemos más. Y así hicimos, nos dejaron tranquilos y al año siguiente no volvimos a hacer esto. Pero bueno, estuvo chulo, una experiencia bonita. Está aquí el puerto deportivo, Porto Novo, que es donde teníamos el barco amarrado, y luego la playa esta, que es donde bueno, viene la chavalada. Esta zona es un poquito más barata que la anterior, y luego es la gente joven y con menos recursos, ¿no? Se viene al camping que hay aquí, que es muy famoso, y esto está siempre lleno de gente. Por las noches, no sé si se hace, bueno, claro, es que hace muchos años que no vengo, pero por aquí se hacía el botellón en este trozo de playa, y había muchísimo ambiente de noche. No sé cómo está ahora, pero en su día era la leche. En otra de las zonas que os mencionaba al principio del vídeo, que es la playa de La Lanzada. Es una de las playas más famosas de aquí, de esta zona. Es chulísima, está mar abierto y ya veis, temporal, hoy hace un poquito de olas, no demasiadas, pero es muy bonita. Hay una capilla ahí, que no me acuerdo ahora bien cómo se llega, vamos a intentar meternos, camino de un poquillo de grava. Nunca me metí en grava con la moto, así que vamos a hacerlo directo, a ver si no me caigo, que ayer la lié por Gañán. Y esto está plagadísimo de surferos, sitio que viene siempre mucha gente a hacer surf, es muy famoso por eso. Creo que se va por aquí a la izquierda, era por ahí a la izquierda. Entonces aquí puedo dar la vuelta y creo que por aquí se puede ir también. Y por aquí vamos a ir por este caminito de tierra, ¿eh? Nuestro primero camino, vamos a decir, off-road. Bueno, esto es muy facilito, ¿eh? Pero este sitio es muy chulo, muy, muy, muy chulo. Si todos los caminos de off-road del mundo fueran así, estaríamos salvados. Mira para ahí qué bonito. Espectacular. Así que enterrada la moto. Espero que no se caiga. Este es el trocito pequeño. Esta zona tiene más rocas, pero también viene gente a hacer surf, sobre todo por la zona de ahí. Vamos a seguir hacia la otra zona, que así os enseño la playa más larga. Está empezando a llover un poquito, pero bueno, con estas gotitas no pasa nada. Podemos seguir con la cámara. Hoy está el día feillo, pero ya veis que hay... Bueno, no sé si se ve, porque con la cámara todo se ve lejísimos. Y está lleno de surferos. Mira, aquí hay dos que ya vienen del baño. Del baño. De coger unas olitas. Voy a asomarme, voy a ver si puedo parar ahí y os enseño la playa. Chula la playa. Aquí, como veis, dejar las llaves en la moto, pues no pasa, no hay ningún problema. La gente se porta bien. La gente viene con los perros, una playa súper guay para traer a los perros. Y ahora vamos a intentar ir hacia esta zona, hacia allá, hacia el fondo, y enseñaros un poquito San Vicente. No queda mucho. Mira, allí está la iglesia donde estuvimos antes, la capilla,
y no es que me quede mucha gasolina, pero yo pienso que debería llegar. La zona de San Vicente, el Grove, es una marisma y entonces todo aquí pues va con las mareas. Ahora está la marea bajita y aquí hay muchas aves y hay pues muchos moluscos y es una zona muy, muy rica. Ahora cuando está la marea baja se ve así, que parece que puedes caminar, pero es súper lodoso. Entonces metes ahí el pie y te llega poco más por encima de la espinilla. Yo le llamo la espinilla, no sé cómo le llamáis vosotros. No tenemos mucho tiempo, es la 1:27. Quedé con Lau para tomar el pisco labis y el vermú. Así que os voy a enseñar el último punto de interés o el último sitio así chulo que conozco en este sitio. Hay más, hay unas playas preciosas que otro día vendremos con más calma, otro día que tengamos más tiempo y os los enseñaré. Bueno, me marca ya reserva, o sea, hay que volver a casa porque la gasolinera que conozco está cerca de casa. Y además tiene la 98, que es la que le estamos echando, a muy buen precio. Lo que voy a hacer ahora cuando reposte, que seguramente vayamos esta tarde, es llenar el primer depósito a tope y dejarle 5 litros de reserva atrás. Entonces gastaré, o sea, lo llenaré y calcularé los kilómetros que más o menos gasta un depósito entero. Lo vaciaré de todo y así ya tendré ya podré ir afinando y conociendo el depósito de la moto, porque el medidor cambia en directo. Entonces si estás en cuesta para arriba te marca que tienes más, si estás cuesta para abajo te marca menos, y pegas un frenazo y la boya va cambiando. Y bueno, entonces mejor calcularlo por kilómetros y entonces vamos a ir viendo cuánto dura un depósito exactamente, y así siempre pues si me quedo tirado cambio el depósito 2 y ya está, que es otra de las ventajas que tiene esta moto y la principal ventaja por la que compramos. Vámonos. Bueno, ya estamos. Vamos a tomar el vinito antes de ir a comer. Aquí quedamos con Lau. ¿Cómo se llama este sitio, Lau? Aquí, Pazo Carrasqueira. Vamos a tomar uno de los mejores albariños de la zona. Nos lo enseñas por dentro, que creo que el sitio es bastante chulo, ¿eh? La verdad es que es una casa muy, muy, muy chula. La entrada ya veréis, es que la entrada es alucinante. Sitio lúgubre. Lúgubre. Sitio gallego. Entonces por aquí en cualquier sitio te puedes tomar los vinitos. Tienen cosas así antiguas, tienen la registradora, la de coser, el Cristo Negro. Pero bueno, vamos a tomarnos un vinito, ¿no? Se nos acaba de complicar la tarde. Bueno, al final una cosa lleva a la otra, después de tomar un albariño en el Pazo de los Carrasqueiros, pues bueno, al final pues ya son las 5 y pico, todavía no comimos, el vino se alargó mucho. Vamos a tomar un pulpo aquí en este bar en Barrantes y ya no va a haber gasolinera ni va a haber moto, ni más moto por hoy. Así que mañana va a ser día. Además está lloviendo con toda. Así que bueno, mañana conectaremos con la moto y os enseñaremos más cositas. Para saber cómo sigue esta historia, suscríbete, dale a like, deja tu comentario y no te pierdas el próximo episodio.